Bienvenidos a este capítulo donde vamos a trabajar con la herramienta de pincel en Photoshop y si ven acá del lado derecho en la barra de herramientas yo lo tengo seleccionada y nos vamos a ir por acá en la barra de opciones. También pueden seleccionar esta herramienta con la letra B, que es su atajo. Aquí en la barra de opciones tenemos una serie de parámetros que vamos a conocer y explicar en este capítulo. Quiero que entiendan que esta herramienta de pincel mayormente conocida por ser una herramienta de dibujo. Sin embargo, no se limita a eso porque también la utilizamos para lo que es aplicar algún tipo de tono en lo que son las máscaras, la utilizamos para homogeneizar fondos, la utilizamos para firmas, etcétera, etcétera. Es decir, tiene un montón de funciones que no simplemente la limitan a una herramienta de dibujo. Explicada esa parte, nos venimos acá en la barra de opciones y lo que hacemos es que podemos agrandar esta ventana y la podemos contraer. En este caso la voy a expandir. Luego aquí tenemos la forma que podemos regular el diámetro o el tamaño de la pluma, aquí la dureza de sus bordes, aquí podemos trabajar el ángulo y en estas dos opciones que vemos a la derecha en la ruedita dentada encontramos varias opciones, entre ellas la que encontramos al final llamada pinceles heredados. ¿Qué significan pinceles heredados? Que nosotros podemos importar los pinceles que habían en versiones anteriores de Photoshop y las podríamos tener en nuestro Photoshop actualmente. Ahora eso lo vamos a ver en el siguiente capítulo cuando vean que tenemos pocos pinceles y que después vamos a habilitar esta opción. Otro punto es que si hemos creado un pincel y nos ha gustado y queremos guardarlo, lo haríamos desde este punto, pero eso lo vamos a hacer en el siguiente capítulo. Como les digo, esto lo podemos agrandar y minimizar. Además, recuerden que el diámetro del pincel lo podemos trabajar directamente utilizando lo que son los atajos, como lo es la tecla Alt más el clic derecho del mouse. Puedes ver que si le doy hacia afuera, agrando el diámetro y si le doy hacia adentro, lo que hago es minimizar. Si le doy hacia arriba, bajo la dureza de los bordes y si le doy hacia abajo, aumento esa dureza, es decir, son más definidos. Yo voy a dejarlo más o menos por ahí porque quiero que ahora vayamos a estos dos parámetros llamados opacidad y flujo. Te quiero explicar lo siguiente porque estos parámetros confunden a lo que es el mundo de los amantes, te puedo decir así, de Photoshop. Y te explico que estas dos opciones o estos dos parámetros tienen la misma función o el mismo objetivo, es decir, aplicar tinta a X proyecto que estemos trabajando. Lo que pasa es que una tiene una forma y la otra una forma diferente, es decir, opacidad lo que hace es medir la cantidad de tinta que vamos aplicando y lo que es flujo lo hace midiendo la velocidad, es decir, lo que se basa en la velocidad, pero al final ambos parámetros tienen la misma función. Así es que yo te aconsejo que te inclines o bien por opacidad o bien por flujo. En lo personal trabajo más con opacidad y a veces juego con parámetros de ambos. Así es que te lo voy a explicar en contexto para que entendamos de una vez. Primero me voy a basar en opacidad. Voy a poner acá, aquí tenemos el 100% y aquí en color frontal tengo este tono amarillo y con lo que es tengo por acá la tableta, voy a hacer esto y como puedes ver es un trazo amarillo y que significa que estoy aplicando el 100% en cada pasada de ese tono, porque tengo la opacidad al 100%. Ahora, ¿qué sucede si en vez de un 100% yo pongo por acá un 15% y hago el mismo trazo? Hago el trazo, si no suelto y regreso, sigo pasando y como ves, sigue aplicando la misma cantidad de tinta. Si yo no suelto, sucede esto mientras estemos pasando y pasando. Ahí se logra ver que sí se sigue aplicando porque estoy utilizando el lápiz, pero que si yo lo hago con el mouse, no significa que no funcione con el lápiz. Lo que pasa es que
no es como muy preciso en cuanto al lápiz que estoy utilizando en este momento, pero eso no significa que no funcione. Vamos a hacerlo con el clic del mouse, la misma práctica con el 15% de opacidad y mira, ahí he apretado el clic izquierdo, voy a pasar. Si no suelto y sigo pasando por la misma zona, se sigue aplicando la misma cantidad de tinta. Pero si llego acá, suelto el clic, presiono y vuelvo a pasar, ya ves que ahí sí he aplicado un poquito más de la misma tinta. Vuelvo a soltar, presiono y sigo aplicando. Entonces, si hago un trazo y no suelto, seguiré aplicando el mismo tono, la misma cantidad de tinta, pero que si suelto ya aplicaría un poquito más. Por eso es que opacidad es como más importante que flujo y como ves es la forma en cómo regula la cantidad de tinta que estamos pasando en cada vez que recorremos la misma zona. Voy a darle aquí el 100% y voy a trabajar con flujo. Digamos que este es el trazo que estoy haciendo con el flujo al 100%. Ahora me voy a venir acá y voy a aplicar un 15% de flujo y la opacidad al 100. Y si yo hago un trazo esta vez y vuelvo a pasar, como puedes ver, en la primera pasada tenía una cantidad y en la segunda pasada aumentó ese tono. Entonces, a diferencia de opacidad, que cuando nosotros pasamos y pasamos con la misma, en la misma tonalidad y si no soltamos el clic con opacidad, se seguirá aplicando la misma cantidad de tinta. En el caso de flujo funciona diferente. Mientras sigamos pasando y pasando, se seguirá aplicando y aplicando más y más de la misma tinta. Esa es una de las diferencias. Yo suelo utilizarlos ambos. Suelo, por ejemplo, cuando se trata de homogeneizar fondos, lo que hago es manejar el flujo a un 5% y la opacidad la manejo a más o menos un 15 o un 20% para que ambos hagan un juego. Y se trataría de esto. Haría esto, me bajo y como puedes ver, sigue aplicando la misma cantidad de tinta porque aquí quien tiene el mayor número es la opacidad, entonces como que se sobrepone en comparación con el flujo. Voy a darle acá para atrás y voy a abrir una imagen para que le demos a la práctica. He abierto esta fotografía y como ves el fondo no es homogéneo. Aquí en las esquinas tenemos una tonalidad y en el centro otra. Aquí lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Voy a poner el flujo al 100 y la opacidad al 100. Digamos que lo que yo busco es homogeneizar los bordes de este fondo. Entonces yo lo que haría es tomar una muestra presionando Alt para que me aparezca la herramienta cuentagotas y supongamos que voy a tomar de acá el centro, hago un clic y como puedes ver ahí tengo la copia actual del color que he tomado. El color amarillo es una versión antes que había seleccionado con la misma cuentagotas. Entonces suelto y ahí tendría ya esa copia. Entonces, ¿qué hago? Empiezo a aplicar en las esquinas, según yo, para homogeneizar. Pero como ves, esto es un desastre porque aquí no estoy manejando la cantidad de tinta o la cantidad de opacidad. Entonces voy a volver hacia acá y es aquí donde yo te recomiendo que trabajes con un número de opacidad más bajo. Aquí sería un 15%. Vamos a hacer la misma prueba y como puedes ver aquí sigo aplicando y se sigue notando bastante desastroso. Y vuelvo aquí a abrir porque tenemos que manejar otro parámetro. Aquí ya le bajamos la opacidad, pero recuerda que aquí tenemos una dureza de los bordes de un 41%. Yo voy a bajar esa dureza a un 19 y aquí haría la prueba nuevamente. Voy a seleccionar de acá y como ves sigo aplicando y se sigue aplicando más y más cada vez que yo paso. ¿Y eso por qué crees que pasa? Bueno, pasa porque yo estoy pasando una vez y suelto, paso y suelto el clic y eso lógicamente aplica más y más tinta. Vuelvo acá
y con los mismos parámetros hago lo mismo, selecciono el tono y paso una vez sin soltar el clic. Como puedes ver, es una tonalidad diferente. Hago una copia acá y sigo pasando. Como ves, se va corrigiendo y se va homogenizando ese fondo. Hago una copia de por este lado y como ves es mucho, mucho mejor. Así es como estaba y así es como la hemos dejado. Bien, voy a regresarme y quiero que trabajemos con un flujo al 5%, opacidad al 15% y el flujo a un 5%. Voy a hacer la misma práctica. Voy a tomar una muestra de acá y empiezo el el trabajo de la aplicación de la tinta. Como puedes ver, el trabajo es súper más suave. Como ves, los dos parámetros trabajando de la mano funcionan súper, súper mejor porque la tonalidad es más homogénea y no se aplica como de una vez. Entonces, como te mencioné, mi recomendación es que hagas un juego de los dos parámetros. Ambos tienen la misma función, aplicar tinta, pero que ambos lo hacen de forma diferente y que ambos de la mano nos darán resultados increíblemente buenos.